Vivió 8 años como mujer, pero lo que descubrió lo cambió todo. El 25 de octubre de 1940 nació en California un niño llamado Walt Heyer, pero su historia daría un giro inesperado. Años después dejaría de ser Walt para convertirse en Laura Jensen, y luego, en un acto de arrepentimiento, volvería a su identidad original. ¿Qué lo llevó a cambiar de género? ¿Por qué, tras 8 años viviendo como mujer, decidió revertir todo? La respuesta se encuentra en los oscuros secretos de su infancia. Walt creció en un hogar conservador, con un padre oficial de policía y una madre ama de casa. Sin embargo, su abuela escondía un secreto que marcaría su destino. Cuando su madre lo dejaba al cuidado de la anciana, ésta lo vestía en secreto con ropas femeninas, lo hacía bailar y le decía lo hermoso que se veía. Para Walt, aquellos momentos eran pura felicidad, el único espacio donde se sentía amado y validado. Pero había una condición. Su abuela le advertía que jamás debía contarle a nadie. Lo que comenzó como un juego inocente se convirtió en una obsesión. Walt anhelaba volver a casa de su abuela, no solo por su cariño, sino porque vestir como niña se había convertido en la única manera en la que sentía amor y aceptación. Un día, ella incluso le confeccionó un vestido morado que él escondió en su habitación para ponérselo en secreto. Sin embargo, su madre lo descubrió y lo que siguió fue una pesadilla. Su padre, furioso, lo reprendió con insultos y golpes intentando corregirlo. Cada castigo fue más severo que el anterior, hasta el punto en que Walt comenzó a cuestionarse quién era realmente. ¿Era un niño que había nacido en el cuerpo equivocado? ¿O estaba atrapado en un mundo que no podía entenderlo? Así comenzó la lucha interna que definiría su vida y lo llevaría a tomar decisiones que con el tiempo lo sumergirían en un profundo abismo. Las sombras de su infancia nunca lo abandonaron. A medida que crecía, Walt intentó dejar atrás el dolor, pero su pasado lo perseguía como un espectro implacable. Lo que había comenzado como un oscuro secreto familiar se convirtió en un tormento constante. Cuando la verdad salió a la luz, su entorno no solo lo rechazó, sino que también lo marcó con desprecio. Sin embargo, lo peor no provenía de extraños, sino de su propia familia. Su tío y su primo lo sometieron a abusos atroces, destruyendo cualquier vestigio de inocencia en él. Con apenas 8 años, Walt ya conocía el horror en su forma más cruel. Un día, reuniendo el poco valor que le quedaba, decidió hablar. Les contó a sus padres lo que estaba viviendo, con la esperanza de recibir protección, pero en lugar de consuelo, fue tratado como un mentiroso. En lugar de apoyo, recibió castigos aún más severos. Cada palabra suya era usada en su contra. Cada intento de pedir ayuda solo intensificaba su sufrimiento. Pronto comprendió que su única opción era el silencio. Cuando su padre lo golpeaba, aprendió a no gritar, a no llorar, a esperar con estoica resignación a que el castigo terminara. Pero el dolor no se desvanecía, solo se acumulaba en su interior, convirtiéndose en una carga insoportable. Con el tiempo, parecía que su vida tomaba un rumbo positivo. Se graduó de la preparatoria y decidió estudiar dibujo técnico, una habilidad que lo llevó a trabajar en la NASA como diseñador aeroespacial. También encontró el amor y se casó con una mujer con la que tuvo 2 hijos. Desde el exterior, Walt era el ejemplo de éxito y estabilidad, pero en su interior, la tormenta seguía rugiendo. Intentó compartir sus problemas con su esposa, pero ella no sabía cómo ayudarlo. Acudieron a terapia de pareja, pero su sufrimiento iba más allá de cualquier consejo matrimonial. Walt era un buen esposo y un buen padre, pero como hombre sentía que algo en él estaba roto. Fue entonces cuando la sombra de su pasado regresó con más fuerza. De manera secreta, comenzó a vestirse como mujer, buscando en el reflejo del espejo alguna respuesta que explicara su tormento. También empezó a frecuentar bares donde conoció a otros hombres en situaciones similares. Allí escuchó algo que le sembró una idea en la mente. «Tienes un error de nacimiento», le dijeron. «¿Un error?», preguntó él confundido. «Sí, naciste en el cuerpo equivocado. Tu verdadero problema es que debiste haber nacido mujer». Esas palabras se quedaron con él, repitiéndose como un eco en su cabeza. Tal vez, si cambiaba su cuerpo, finalmente encontraría la paz. Tal vez esa era la solución a todos sus problemas. Pero lo que Walt no sabía era que estaba a punto de tomar la decisión más devastadora de su vida.
Los pensamientos comenzaron a invadir su mente sin descanso. ¿Era realmente esto lo que necesitaba? ¿Había encontrado por fin la respuesta a su angustia? La curiosidad se transformó en una obsesión, y con la determinación de resolver su conflicto interno, decidió acudir a un especialista en el tema. Gracias a su estabilidad financiera, Walt se aseguró de buscar al mejor en el campo. Así fue como llegó al consultorio del Dr. Walker, el hombre que, en teoría, podría disipar sus dudas y sacarlo de la confusión en la que estaba atrapado. Sin embargo, lo que él no sabía era que, en lugar de encontrar la luz, terminaría sumergiéndose aún más en la oscuridad. Después de escucharlo, el doctor le dio un diagnóstico claro: disforia de género. Su identidad no coincidía con su sexo biológico, pero había un remedio para ello: un tratamiento hormonal y una cirugía de reasignación de sexo. La palabra remedio fue suficiente para alimentar la esperanza de Walt. Quizás, después de tantos años de lucha interna, podría empezar de nuevo, pero el cambio que le proponían era irreversible. Decidió tomarse un tiempo para pensarlo. Pasaron meses de dudas y reflexiones hasta que regresó al consultorio, esta vez decidido a contar toda su historia. Le habló de su infancia, del vestido morado que su abuela le había hecho, de los abusos que sufrió por parte de su tío y de los maltratos de su padre. Tal vez esperaba que el doctor reconsiderara su diagnóstico o le ofreciera otra alternativa, pero Walker no lo hizo. En lugar de analizar el profundo trauma que había marcado su identidad, simplemente ignoró todo aquello y deslizó un papel sobre la mesa. Era el permiso para la cirugía. «Piénsalo bien», le dijo. «Tómate tu tiempo». Y así, Walt se fue a casa con aquel documento en sus manos. 2 años. 2 años de incertidumbre. 2 años en los que no sabía qué hacer con su vida. 2 años en los que la única persona en la que confió para encontrar respuestas le dio una única solución: el bisturí. Finalmente tomó la decisión. Antes de dar el gran paso, le confesó todo a su esposa y le pidió el divorcio. La noticia cayó como un rayo sobre su familia. Su esposa quedó devastada. Sus hijos no entendían lo que estaba sucediendo. El hombre que habían conocido toda su vida estaba a punto de desaparecer. Y así fue. Cuando salió del quirófano, Walt Heyer dejó de existir. Ahora era Laura Jensen. Pero la felicidad que esperaba encontrar nunca llegó. En público, Laura mostraba una imagen de satisfacción, pero en privado, la verdad era completamente distinta. El cóctel de hormonas, lejos de darle estabilidad, lo sumió en un abismo aún más profundo. Su mente era un caos, su identidad seguía siendo una incógnita, y su vida, que debía haber mejorado, solo se desmoronaba aún más. Su comportamiento errático no solo lo sumió en una tristeza crónica, sino que también destruyó su vida profesional. Todo aquello que había construido con esfuerzo se desmoronó en cuestión de años. En apenas 5 años había perdido todo: su estabilidad, su carrera y hasta su identidad. Lo que una vez fue una vida prometedora se convirtió en un calvario. Terminó en las calles, al borde de la indigencia, consumido por pensamientos suicidas. Pero justo cuando tocó fondo, cuando todo parecía perdido, su redención comenzó a gestarse de la manera más inesperada. Ahora, Laura vivía en un parque, sobreviviendo como podía. Fue allí donde, por un golpe del destino, se reencontró con un excompañero de trabajo. Este, al verlo en tal estado, le recomendó acudir a un psicólogo de confianza, un hombre que, además de ser terapeuta, era pastor. Sin nada más que perder, decidió aceptar la ayuda. Al llegar a casa del pastor, fue recibido con los brazos abiertos. Allí encontró refugio, un techo, comida y sobre todo comprensión. Durante meses convivió con la familia de aquel hombre, quienes lo trataban con respeto y llamaban Laura, el nombre con el que se había presentado. Pero el psicólogo no se limitó a aceptarlo tal como era. Él quiso ir más allá. Quiso entender el origen real de su sufrimiento, el peso de su historia y cómo había llegado hasta ese punto. Cuando Walt le abrió su corazón y le relató su vida en detalle, el terapeuta llegó a una conclusión impactante. Nadie en su sano juicio elegiría estar en la situación en la que Walt estuvo desde su infancia. Su identidad había sido moldeada por el abuso, los golpes y la manipulación emocional. Pero había algo más profundo. La identidad de Laura no surgió espontáneamente, sino que fue construida por su abuela, la única persona que le dio cariño y aprobación cuando era niño. Vestirse de mujer se convirtió en su refugio, en la única forma en la que alguna vez recibió amor.
Su mente, en un intento por protegerse, asoció la feminidad con la seguridad. Y cuando cayó ante los maltratos de su padre y el abuso de su tío, alimentó inconscientemente aquella otra identidad dentro de sí, Laura, la versión de sí mismo que nunca había sufrido, pero que tampoco era real. Entonces, el pastor le hizo ver algo crucial. Su problema no era su cuerpo, sino su pasado. La transición no era la respuesta, porque su dolor lo seguiría a donde fuera, sin importar cómo se viera en el espejo. Lo que realmente necesitaba era sanar, aceptar su historia y, sobre todo, perdonar. «Te presentaré al mayor experto en perdón», le dijo el pastor, Jesús. Para ayudarlo a cerrar esa etapa, el psicólogo tomó una hoja de papel y le pidió que escribiera en ella todos los traumas que había sufrido, desde su infancia hasta el presente. Cuando terminó, el pastor le dijo: «Vamos a quemar esta hoja y luego oraremos a Dios. Esto simbolizará que todo aquello que te hizo daño, de ahora en más, no tiene poder sobre tu vida». Walt aceptó, pero en el fondo dudaba que aquel gesto pudiera cambiar algo en él. Sin embargo, mientras oraban, ocurrió algo que marcaría su vida para siempre. Según sus propias palabras, tuvo una visión. Vio a un bebé en el suelo, abandonado, llorando sin consuelo. Y de pronto, unos pies se acercaron a él. Era Jesús. Lo tomó en sus brazos con ternura y le susurró: «Walt, conmigo estarás a salvo para siempre». Por primera vez en su vida, Walt sintió que no estaba solo. Sintió que, aunque su infancia estuvo marcada por el dolor, aún había esperanza para él. Lloró como no lo había hecho en años, pero ya no por sufrimiento, sino porque en lo más profundo de su ser entendió que había encontrado la paz. Ese fue el punto de quiebre. Ese día dejó de llamarse Laura. En 1991 tomó una decisión aún más radical. Se sometió a una cirugía para revertir los procedimientos que le habían realizado. No solo quería recuperar su cuerpo, sino también su verdadera identidad. Desde entonces han pasado 36 años desde que volvió a vivir como hombre. Se casó nuevamente con una mujer llamada Casey, con quien lleva más de 26 años de matrimonio. Pero su transformación no se quedó solo en su vida personal. Walt decidió capacitarse para ayudar a otros que pasaban por lo mismo. Se convirtió en psicólogo y ha dedicado su vida a investigar la industria de la reasignación de género, exponiendo datos alarmantes. Muchos hombres y mujeres que pasan por estos procedimientos experimentan profundas depresiones después de la transición. La tasa de suicidio entre ellos es alarmantemente alta. Muchos de ellos, como él, creen que cambiar su cuerpo solucionará su dolor, pero en realidad el problema está en su pasado, en sus heridas no sanadas. Además de sus investigaciones, ha escrito varios libros, algunos desde un punto de vista psicológico y otros desde su experiencia con Dios. A través de ellos, busca ayudar tanto a quienes creen en la ciencia como a quienes buscan la sanación espiritual. Porque al final del día, lo que aprendió Walt es algo que muchos ignoran: las palabras, las acciones y el amor, o la ausencia de él, que sembramos en otros, tienen repercusiones mucho más profundas de lo que imaginamos. Pero al mismo tiempo, también aprendió que Dios puede restaurarlo todo. ¿Y tú? ¿Conocías esta historia?